Buenas tardes a todos. Les voy a presentar un caso clínico. Bueno, es una niña de 6 años, procedente de Santa Rosa de Calamuchita. El motivo de consulta fue derivada, digamos, por su médico por presentar episodios de angioedema. Bueno. Es, digamos, un edema circunscripto de la epidermis de la submucosa, y que, digamos, debemos diferenciarlo por ahí de una urticaria que es de la epidermis superficial, digamos, y también afecta la parte más profunda, digamos. Como antecedente de enfermedad actual... Bueno, eso deberían ustedes decir, bueno, ¿qué me gustaría a mí saber del angioedema? Como preguntan en todo, ¿desde cuándo? ¿A qué edad? ¿Cómo progresa? ¿Cómo se presenta? ¿Qué otras enfermedades? ¿Con qué lo mejor? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? La idea es que ustedes digan, a mí me gustaría saber eso, me gustaría saber eso, la doctora le va a decir si eso es. Yo, en este caso, como ya dije, mi angioedema, a mí me gustaría saber cómo es mi angioedema, a dónde se presenta, qué evolución ha tenido, qué otros síntomas tiene. Apareció rápido, se instaló despacio. Semiografiar ese síntoma, ¿cierto? Claro. Digamos, como tiene múltiples causas el angioedema, por ahí es importante preguntar todo esto para que nos vaya llevando al diagnóstico. En esta paciente empezó con esos episodios de angioedema desde los 3 años. Digamos, sin urticaria, no está asociada a urticaria, y se presentaban una vez a la semana. Luego se fueron haciendo, digamos, mensuales, y actualmente tiene estos episodios cada 2 meses. Y ella refería que durante estos episodios en algunas ocasiones estaba asociado a infecciones de la vía aérea respiratoria superior, como por ejemplo sinusitis, faringitis, o también de la vía aérea inferior. ¿Qué más quisieran saber? ¿Alguien quiere saber algo más? Ahora sabemos cómo le evoluciona. ¿Alguien quiere saber algo más? Si en esos episodios de esas infecciones era tratada con fármaco tratado y ¿Qué le daban? ¿Qué le daban para esas cosas? Respondía a eso, ¿no es cierto? ¿Cómo la trataron? A mí me gustaría saber, aparte de esto, y alguna vez por estos episodios, tuvo algún episodio severo que llegó a una guardia o alguna cosa así. Ya me han dicho ella que no se asocia con un hospital, No sé si. ¿no es cierto? Pero bueno, veamos dónde se localiza. ¿Se presenta rápido o se presenta de golpe o se va a presentar de a poquito de golpe? ¿Ha sido grave en algún momento? Eso quiero saber. No, ningún episodio, pero la presentación clínica en esta niña, durante los episodios que tuvo, es en región facial, en ojos, como podemos ver en esta foto, y en boca. Extremidades también le afectaba en manos, antebrazos, rodillas, pies, y en región de los genitales. Y muchas veces en estas presentaciones también estaba acompañado con cólico abdominal, vómitos o constipación. Bueno, acá podemos ver la foto, el edema en boca, que lo vemos acá, y el edema en manos, que podemos ver la diferencia con su otra manito, el gran edema que tiene. Bueno, por ahí lo que preguntaban, requirió 2 internaciones la paciente en distintas ocasiones que tuvo estos episodios, y la trataron con antihistamínicos y corticoides, pero no ha cedido, digamos, el cuadro cuando la trataron con esto, sino que tuvo una resolución espontánea recién a los 3 días, a veces había perdurado hasta 5 días. Simultáneamente la paciente, a los 3 añitos que comienza con estos episodios de angioedema, también empieza con cuadros de sibilancias, que eran mensuales, estaban asociados a cambio de temperatura y la humedad. Bueno, como antecedentes patológicos personales, la paciente tuvo varicela, parasitosis, bronquiolitis, anginas, otitis, sinusitis, infección del tracto urinario y laringitis. Entre los antecedentes patológicos alérgicos, como dije anteriormente, ella tiene episodios de sibilancias recurrentes,
haremos acá. Episodios de sibilancia recurrente. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les parece que se puede a la niña? Ahora ya sabemos que es una cadena, no responde cualquier cosa, se produce en algunos lugares del organismo, que es frío, que no le colorar, que no le pica, que no le produce ningún tipo de reacción, pero tiene 3 años, que le ha llegado a tener una internación severo. 2 internaciones. Y se acompaña de sibilancia recurrente. Entonces, ¿qué habría que saber también ahí? Vamos a ver la doctora, pero doctor, también una cosa, ustedes me hacen también cuando nos viene el consultorio. Dice, tengo si hay algún desencadenante, tanto de los episodios de angioedema como de esto. Bien, has respondido muy bien con salbutamol en los episodios que tenía y no ha tenido ningún episodio grave, digamos. Entonces, como antecedentes heredofamiliares, tenemos que su mamá presenta episodios de angioedema en miembro superior, presentó en brazos y manos y tuvo su primer episodio a los 16 años. Y tiene un asma intermitente leve. La mamá actualmente tiene 35 años. Y también tenemos el papá, tiene alergia a la aspirina y cuando, digamos, consumió esto, la aspirina, tuvo en 2 ocasiones reacción con urticaria y angioedema. Entonces, ¿hay algún desencadenante en la niña? Vuelvo a preguntar. ¿Hay algún desencadenante, señora mamá? Esa niñita, ¿esto le parece cuando come algo? ¿Le aparece cuando tomó medicamentos, cuando toma el papá y de pronto le aparece la angioedema? Porque ¿qué puede ser esto? Hasta ahora vemos que es una angioedema, vemos cómo se ha localizado. ¿Tiene alguna reacción mesoalérgica? Pertenece a una familia de alérgicos. Entonces, ¿qué puede ser eso? No sé qué va a poner usted después, si ya pone los diagnósticos. todavía no. Tengo el examen físico, al momento de la consulta, la paciente tiene un peso de 23 kilos, una talla de 114, que la percentilamos, está dentro de los parámetros normales, en vía aérea superior, en fosas nasales, se observaba unas mucosas rosadas, en boca era un respirador bucal la niña, y faringes simétricas, no congestivas, con amígdalas hipertróficas. Y a nivel de la vía aérea inferior, al momento, está todo dentro de lo normal, sin ruidos patológicos. Quiere decir que tiene una rinite también, es una respiradora bucal, no solamente asma, tiene una rinite. Voy juntando algunos elementos de la alergia. Entonces, por ahí uno puede pensar de que esta niña puede tener angioedema por alguna causa alérgica, tipo 1, ¿sí? Más posible, que se encontró con algo, hizo liberales y se produjo esa gran. Pero ella me ha contado de que no responde, de que no ha tenido que internar, que han dicho antihistamínicos y corticoides y no ha respondido, y que la instalación no es una instalación brusca, como suele ser el angioedema, ¿cierto? Sino que pasito, puede ser algo nuevo, ¿sí? Entonces estoy buscando algunas cosas de la alergia, pero estoy diciendo, no es cierto. Tiene algunas cosas positivas y otras como que nos hicieron pensar por ahí en otras cosas. Bueno, acá digamos estos son los distintos episodios que ella tuvo, que podemos ver el edema periorbitario, el angioedema en la boca, acá en este ojito. Y esto le quería mostrar que no es de la paciente, pero cuando digamos en algunos episodios que tuvo el edema en manos, fue muy similar porque fue la progresión en horas, en donde las primeras horas se veía solo un leve edema y a medida que pasaron las horas 3, 4 y hasta las 8, recién se instauró, digamos, un gran edema en las manos. O sea, esto es importante saberlo, digamos. Ella tenía cólicos también en algunos episodios, doctor. Sí, estaba asociado a dolores abdominales tipo cólicos, sí. Nosotros podríamos pensar que esos cólicos están respondiendo a este edema también. Yo
acá, no sé qué piensan ustedes por ahí que pueden ser. ¿Qué tipo de angioedema, digamos? ¿Alérgico, asociado a algo? Alérgica. ¿Qué cosas le pedirían para estudiarla por ahí también? IgE puede ser, pero es muy poco. ¿Algo más? IgE me dijeron acá. Bien, muy bien. Una rutina, bien. Perfecto, sí. Y todo lo demás. Que no tenía ninguna fase de expulsan, que tiene que ver con insuficiencia, como ya digo, No tenía una fase atípica. Sí tiene infección, pero no son muy importantes. No han requerido internaciones en las infecciones, sí. Podría ser una angioedema infecciosa. Porque yo puedo hacer mi pero no hubiera respondido en su grito espontáneamente. Claro. Muy bien, ¿qué otra cosa podría ser? Si el doctor le quiere pedir una EG, ¿por qué, doctor? Una EG como total. Una EG específica. No, yo decía para el grado de la alergia. Claro, le pediría tal vez una EG, se puede pedir una EG específica para algún alimento que uno diga, bueno, Que no vamos a son. hacer, le voy a pedir una EG y le voy a tratar de hacer esas pruebitas que vimos, ¿no es cierto? Para ver si Bueno, menos que la referida al elemento de la. nosotros le hicimos la prueba cutánea y nos dio todo negativo. Le hicimos pruebas cutáneas con aeroalergenos para también pensar por esas sibilancias que tiene. Bien, pedimos inmunoglobulinas y le hicimos los prick test. Sí. Bien, ¿por qué inmunoglobulinas? ¿Qué le piden? ¿Qué inmunoglobulina? ¿Cómo la piden? IgM. Nunca. ¿Cuál tiene? No sirve para nada. Y cuando la tienen en la mano, y si el laboratorio se la hizo y le dice 0, y lo miran, por ahí ni siquiera le dan por eso. No sirve para nada. Si hay el laboratorio, se lo he dicho, usted puede tener una pista. Pero no sirve para la vida. Todo serio. ¿Sí? Pachen la IgA de su vida y no la tienen. Es la plata y no les importa nada. Entonces, van a pedir la IgG, porque yo quiero ver la infección de transmisión. Le pido la IgA, parece que es alérgica. Perfecto, la doctora me dice que le hizo un PRIC y que los PRIC no eran molecular, no puede ser intrínseca o extrínseca, es decir, que tiene que ver con el medio ambiente o no. Bueno, podríamos nosotros decir que podría tener una asma extrínseca, tiene elementos, lo recogemos en la historia clínica y qué más. ¿Cuál sería el quick? A ver, doctor. Bien. ¿Qué es el complemento? ¿Qué espera usted? ¿Cómo Pero la diría? unidad natural de eso. Bien. Usted está el accionar hereditario con mencionó recién, que es el segundo inhibidor, que es Bueno, igual que se oye en todo. ¿Sabe por qué? Porque ella dijo, la doctora dijo que la mamá tiene lo mismo que la nena y llegó adulta y nadie ha pensado esto que está pensando el doctor, ya pasó con el médico. No por el día, pasó por el clínico. O pero pasó por algún inmunólogo, tampoco le dimos por ella. Y la madre llegó a la edad adulta y no sabemos si tiene lo mismo que la nena. Pero el doctor se ha orientado. Perfecto. Va a pedir, ¿qué va a pedir entonces, doctor? segundo inhibidor.
Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Cómo lo va a pedir? Hay dos formas de pedir. ¿Cuál? Voy a decir que le hice eso. Bien, nosotros íbamos pensando en todo esto que íbamos haciendo la historia clínica, solicitamos un citológico en donde tenemos unos leucocitos de 10.180 milímetros cúbicos, un eosinófilos del 6%, una IgE de 341 unidades por mililitro, una IgA de 128 y una IgG de 1.144 miligramos decilitro. Y también sospechamos ¿Qué vemos ahí? Una leucocitosis. ¿Y esa IgE y una IgE, aumentada, doctora? sí, está un Bien. poco aumentada. Está aumentada, porque los valores están entre 80 y 100, y este paciente tiene 341. Ahí está. Y tiene la IgA secretora. La IgA Sérica. 128. ¿Están valores normales, doctor? Sí, ¿La IgG tiene valores normales? sí. Bien. ¿Puedo yo pensar que esas infecciones, esas cosas pueden ser por alguna inmunodeficiencia en este sector? No, porque aparte no tiene muchas características. El angioedema es el que maneja la escena. Bien. Bien. Y ahí viene lo que pidió el doctor. Y pedimos complemento con C3 de 107,04 miligramos decilitros, un C4 de 3,86 miligramos decilitros y un C1 inhibidor de 3,4 miligramos decilitros. También pedimos la actividad del C1 funcional, donde nos dio 19,7%. Entonces podemos ver acá que el C4, el C1 inhibidor y la actividad del C1 inhibidor están todos disminuidos, estos tres. Entonces con esto llegamos al diagnóstico, digamos, de la paciente que tiene un asma leve persistente y un angioedema hereditario tipo 1. Esto lo hicimos con un laboratorio DIEL, que es un laboratorio de La Plata que pertenece al CONICET y se encarga del estudio de estas enfermedades poco frecuentes. También ellos estudian la parte genética y a través de la niña pudimos llegar al diagnóstico de su mamá, porque estudiamos al papá y a la mamá, y en la madre nos vino los resultados, pedimos el complemento y nos vino también el C4, el C1 inhibidor funcional y los niveles disminuidos igual que en la niña. Entonces ahí hicimos el diagnóstico también de la madre de angioedema hereditario tipo 1. 35. 35 años. Una enfermedad grave, Por suerte no tuvo un episodio grave. Y ella y su madre pensaba de que estaba asociado a algunos alimentos. Ella me dice, yo creo que es el tomate que me causa esto, pero la verdad no sé. Dice, consulté varias veces y me trataron con antihistamínicos o si no hay corticoides en la guardia. Pero actualmente no tiene episodios actuales. Bueno, el tratamiento que le hicimos a la paciente fue con el C1 inhibidor, que es el que reemplaza la proteína deficiente en el caso de angioedema hereditario y es, digamos, un tratamiento específico. Entonces, también lo podemos usar para los adultos, se usa para los dos, pero en los niños solo podemos utilizar C1 inhibidor, en los adultos ya tenemos otras opciones. Y por ahí que es importante que a veces nos da muchas complicaciones conseguir esta droga, porque es muy, pero muy cara y no se consigue tan fácilmente. Entonces tenemos una opción que no es la mejor, pero es el plasma fresco congelado, que por ahí lo debemos tener en cuenta porque, digamos, cuando una paciente se presenta en una guardia o en un consultorio y tiene un angioedema y por ahí afecta la vía aérea superior, que eso es lo más importante, puede ocasionar, digamos, tanto a nivel facial como en extremidades, pero se ataca la vía aérea superior, puede ser potencialmente mortal, porque ahí es donde produce la asfixia, el edema, digamos, de la faringe o laringe y puede provocar la muerte. Entonces, ¿Responden a la adrenalina? ¿cómo? ¿Responden a la adrenalina? No responden a la adrenalina. Eso es lo grave. Claro, por eso, por ahí sí. Cuando le preguntamos por qué, había estado en algunas guardias, le habían hecho corticoides, le habían hecho Antihistamínicos. y a lo mejor le hizo adrenalina. ¿Por qué? Con semejante cosa, y para la posibilidad de ir a una reglosis, no tenemos que hacer. ¿Y dónde? Estos
pacientes no responden a adrenalina. se asfixia. Entonces, si nosotros no empezamos ahí en ese momento, y si ustedes, bueno, después cuente Bueno, y una opción sería, bueno, el plasma fresco. Claro, por ahí si estamos en el interior de una guardia, tener un plasma fresco congelado para una ocasión de esta es muy importante, pero está en desuso porque el plasma tiene por ahí trazas de proteína que en lugar de ayudarnos a veces pueden exacerbar los síntomas, pero bueno, para tener una opción más. Y como profilaxis, tanto en pacientes adultas como niños, se usa el ácido tranexámico y hay otras opciones también. En realidad yo... ¿Por qué se produce la ansiedad? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no es por liberación de vitamina? ¿No? Ahora vamos a ver. Yo no les voy a dar el tema en sí, pero sí les quiero dejar claro por ahí la fisiopatología y algunos tips como para que tengan en cuenta. Que el C1 inhibidor, digamos, actúa, digamos, sobre la vía del complemento, sobre el sistema de coagulación, sobre el sistema fibrinolítico y sobre el sistema liberador de cininas. Cuando tenemos un C1 inhibidor disminuido tanto en su función o como puede estar en sus niveles, se crea una desregulación de estas vías, o sea, entonces se activa todo. Y tenemos que el sistema de las cininas va a producir a través de la calicreína y el isolinógeno de alto peso molecular la liberación de bradicininas, junto, digamos, con el sistema de coagulación a través de la fibrina. Y esto va a provocar una gran liberación de bradicininas que va a hacer que se produzca la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular en el paciente y es lo que va a provocar el angioedema. O sea, no es camino. No es la histamina, la bradiquinina. Por eso acá les quería poner dos diferencias importantes entre los angioedemas que son mediados por bradiquinina en el caso del angiodema hereditario y los mediados por histamina. El angiodema hereditario mediados por bradiquinina no están asociados a urticarias, no son pruriginosos, digamos, no tienen cambios en la coloración de la piel, tienen lesiones grandes y resuelven de 3 a 5 días. Y no responden, que esto es lo más importante, a los tratamientos convencionales que por ahí usamos, antihistamínicos, esteroides o adrenalina. En cambio, el mediado por histamina ya es eritematoso, pruriginoso, puede ir asociado a urticarias, resuelve dentro de 24 horas y responde a las dosis adecuadas de antihistamínicos, corticoides o adrenalina. Bueno, hay ciertos estímulos que pueden desencadenar estos cuadros de angioedema hereditario, como son el estrés, infecciones, traumatismos, los antihipertensivos del grupo IECAS, los periodos menstruales, el embarazo, la terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales y el uso de DIU. ¿Ustedes conocen algún otro caso de la niñita? ¿Conocen algunos que no se parezca a este? ¿Con medicamentos? Sí. Sí. Pero ahora ven mucho. Le puedo poner en el cuadrito este de la fisiopatología que los IECAS, digamos, van a ir a actuar, digamos, tenemos las hormonas, lo que hacen es actuar a nivel del sistema de coagulación
y lo estimula al sistema de coagulación, entonces a través de la fibrina libera bradicinina. Y los IECAS van a actuar a través de la vía de las cininas, digamos. Lo que hace es inactivar ciertas enzimas que tenemos, como la enzima convertidora de angiotensina, la peptidasa 4, son enzimas que hacen que inactive la bradquinina, por lo tanto no provocan ningún síntoma, pero cuando están inhibidas esas enzimas, hay una gran activación de bradicinina que se libera y va a provocar la vasodilatación, o sea que también actúan a este nivel esas dos drogas. Bien, entonces, doctora, quiere decir que los dos son por acumulación de bradiquinina, ¿sí? Solo que uno es por acumulación de bradiquinina, porque está faltando el segundo inhibidor, entonces este sistema corre loco y acumula bradiquinina, y los otros son porque actúan en el mismo lugar donde actúan las enzimas, ¿no es cierto? Inhibiéndolas a esas enzimas que transportan la bradiquinina en principios inactivos. Claro. ¿No es cierto? Tanto los esteroides como los GLP trabajan a ese nivel. Los dos son por acumulación de bradiquinina, con la diferencia de que uno se presenta en pacientes que están tomando GLP, en pacientes que tienen, pero lo tienen que pensar, porque a veces pensamos que es alérgico, no responde al tratamiento habitual y tenemos que estar pensando en otra cosa. Bueno, acá les puse algunas fotos para diferenciar, para hacer diagnóstico diferencial con el angioedema hereditario, por ejemplo, en un síndrome de Gress, que digamos es un edema que se presenta generalizado, con una erupción morbiliforme, y está asociado siempre a un antecedente de un consumo de alguna droga, generalmente son del grupo de los anticonvulsivantes, aromáticos como fenitoína, carbamazepina. La alergia a droga, vamos a ver, y tiene esta característica de un edema es bien centrofacial y generalizado, digamos. Y este es una dermatitis de contacto agudo, una paciente que usó con la tintura de pelo, también hizo un edema en cara y que por ahí podemos confundir con un angioedema hereditario. En este otro, un morbus morbicans, que es una complicación de la rosácea, que esto es bien circunscripto y es eritematoso y pruriginoso en frente, mejillas y mentón. Después tenemos el síndrome de la vena cava superior, que también provoca edema en miembro superior y en... una paciente con hipotiroidismo que también tiene un edema en caras, pero es un mixedema. El síndrome de urticaria vasculitis con hipocomplementémica, que también, digamos, se presenta con angioedemas, pero ya urticaria y compromiso más de otros sistemas. El síndrome de Gleich, que es un síndrome, digamos, también con angioedemas recurrentes, idiopáticos, pero está asociado a eosinofilias y muchas veces a hipergamma-globulemias, pero estos sí responden bien con corticoides. Y la enfermedad de Clarkson, que es una, digamos, una enfermedad que se produce por la fuga de capilares, digamos, hay una extravasación, aumento de la permeabilidad con shock hipovolémico. Y bueno, acá ya les puse todos los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta e ir descartando, digamos, reacciones con drogas, alergia a alimentos adictivos, reacciones en transfusión, infecciones bacterianas, fúngica, viral, parásitos, alergia a insectos, urticarias físicas, urticaria pigmentosa, digamos, que es en el caso de la mastocitosis sistémica, otras enfermedades hereditarias, urticarias, angioedemas crónicos autoinmunes o idiopáticos, distintos tipos de dermatitis, irritativa, de contacto, epiglotitis. Y bueno, esto les quería dejar como para, digamos, tener en cuenta que cuando estamos en una guardia, en una sala de emergencia, es muy importante cuando tenemos un paciente que se nos presenta con angioedema, que no responde a antihistamínicos, esteroide y adrenalina, debemos pensar siempre que puede ser un angioedema hereditario. O que el paciente se puede presentar con abdomen agudo solamente, o sea, sin angioedema digamos, en cara, sino un abdomen agudo simple. Entonces ahí debemos, digamos, pensar y solicitar, digamos, los cirujanos por ahí lo que solicitan una ecografía abdominal, un ATAC y pedir siempre el C4, porque con eso, con un C4 solamente, aunque no le pidamos en ese momento un C1, o sea, el C4 si nos viene bajo, del laboratorio lo hace rápido. No es como el segundo inhibidor, de empujar el laboratorio, demora más. El C4 se hace muy rápido. claro, y siempre el C4 y siempre el C4 está... Olvídelo. Y si no,
el C4 siempre está disminuido en los angioedemas hereditarios, tanto en crisis como en no crisis, porque estos pacientes son sometidos muchísimas veces a cirugías que son innecesarias. Bueno, acá les muestro el TAC, digamos, de una paciente con angioma hereditario que se ve, digamos, el edema de las asas intestinales, en la ecografía también, la abdominal, y esto que es lo más importante cuando tenemos una paciente que se nos presenta en una guardia con este tipo de angioma que es potencialmente mortal si no le damos la droga indicada, digamos. El 40% de pacientes se mueren por asfixia. Listo. Bueno, muchas gracias. Fíjense el término en que se demora el diagnóstico, 8 años y medio. 8 años y medio es... La inmunodeficiencia. La mayoría se muere por asfixia, son sometidos a cirugías innecesarias. Y el 100% no recupera esta vida. Lo pueden ver en la guardia, mañana. ¿Sí? Que no lo presenten. Bueno, muchas gracias. Ahí decía que el tranexámico se puede usar como profiláctico. ¿Anda bien? Uno nuevo que ha salido que es el que trabaja sobre los receptores de la radiación, anulándolo. Que si la diferencia entre uno y otro es que uno no tiene que ir a la oncología. Para los ataques Y el paciente lo tiene. Ojo, es que a veces en la guardia el paciente va y le dice, doctor, yo lo que tengo es esto, me lo curan con esto, me tienen que poner este seguro inhibidor. Y ustedes saben, ustedes, cualquiera, y ustedes porque les pueden llegar a tocar. Y no saben qué es. Y no saben qué es lo que tienen. Y no saben corticoides, adrenalina y todo lo demás. Y no van a, fíjate, les va a llevar a ser un inhibidor el paciente. Y si no lo tienen y tienen algún lugar donde ustedes puedan tener plasma fresco, ¿sí? Pensar en esos pacientes que van a salvar la vida. O sea que lo más probable es que lo más fácil sea de conseguir sea el plasma fresco, o sea que lo roban en la mano. Nosotros lo demoramos porque El inhibidor del C1 actúa ahí al toque. viene el tratamiento. El tranexámico no actúa al toque. No, el exámino es como pero con las contraindicaciones se le ha hecho el otro, por ahí puede, pero no tenemos otra cosa, trabajando en el campo, trabajando en la ciudad, con la duda, siempre Para los ataques, el seguro inhibidor sale 64.000 pesos. Tenemos dos pacientes con angioma hereditario que digamos, estamos haciendo los trámites, a una ya le conseguimos y a otra estamos en eso, pero actualmente esos pacientes están con ácido tranexámico y bien controlado, digamos, pero andan bien para las profilaxis, la tranexámico. Para los adultos, bueno, el seguro inhibidor que se llama el Veriner, que es el único que se vende acá, digamos, y el Icatibam, que también se usa para mayores de 18 años en los ataques agudos. Esas dos cosas son las que se pueden usar para el ataque agudo. ¿Cuál es la frecuencia de esta patología? 1 en 50.000. Pero en realidad hay muchos casos que no están bien diagnosticados. Nosotros denunciados, están notificados. Hay muchísimas Vamos, rápido. Otro casito clínico. Tenemos 3 minutos, así que vamos a tener que ser súper rápido. Espera, no sé por qué no aparece el enlace. Bueno, tiene que ser, lo pongo así porque en grande no aparece. Es un paciente masculino de 45 años que viene presentando diarrea crónica e infecciones respiratorias recurrentes. Preguntando, nos cuenta que desde los 30 años, se tiene 45, 15 años,
Él empezó con este aumento de las deposiciones de 7 a 12, acuosas, malolientes, cefalea, astenia, pérdida de peso. En el último año, en el 2005, perdió 14 kilos en el año. Anemias múltiples, por lo que recibió múltiples tratamientos. Visto por 10 millones de médicos, tratado con mil millones de cosas, y vino muerto y cansado de que quería una solución. Por esto, infección y repetición, con otitis supurada, doctora me limpió. Una otitis por lo menos al año. Fíjense ahí que dice, no sé si se alcanza a ver, un líquido. ¿Qué pensamos que es? Para que vean esto así, ¿cierto? Bueno, sí, no sé por qué no se ven grandes. No se ven grandes. Las imágenes se ve que no es compatible. Bueno, en el 2014 tuvo una neumonía que necesitó internación, se dio con antibióticos, pasó el cuadro. En el 2015 tiene 3 neumonías, en enero, julio, en octubre, 2 internaciones. Una de las neumonías con derrame, estudiado para ver el tipo de derrame, y conclusión era un derrame paraneumónico. Múltiples tratamientos, o sea, prácticamente dejaba un antibiótico y empezaba otro, si no era por la otitis, era por la sinusitis o era por una neumonía, permanentemente. Más la diarrea. ahí es una neumonía típica, con de condensación y con un derrame por la neumonía. Y dice la doctora que ha respondido a los antibióticos comunes, o sea, que es un neumococo. Bueno, nos cuenta que en la infancia tuvo una infancia normal, las infecciones comunes de un niño. Era más bien constipado, más bien tenía hemorroides, o sea, nada que ver con el cuadro actual. Las vacunas completas, nunca hizo una reacción con las vacunas. Es de Villa del Dique, vivía en una zona fumigada, que ahora es algo que hay que preguntar por los xenobióticos que nos contaba la DOA. No hipertenso, no diabético, tuvo una cirugía, una colecistectomía en el 2000. Y nos cuenta en el familiograma, la mamá hipertiroidea, la abuela materna falleció por una neumonía y le dijeron por falta de defensas, pero quedó ahí. Son 4 hermanos, tiene una hermana con infecciones urinarias recurrentes y el hermano menor con un cuadro de diarrea similar a él, pero mucho más leve. El examen físico, ahora a lo mejor acá ya lo vimos. Vigil, lúcido, orientado, una fase pálida, asténico, muy cansado, estaba con una febrícula en ese momento, pesaba 72 para una talla de 1,85, se palpan ganglios submaxilares y empezaba de nuevo, hacía 3 días que habían terminado el antibiótico y estaba de nuevo con un moco filante, verdoso, con los cornetes hipertróficos, con puntos sinusales negativos, pero con mucha descarga posterior y una hiperplasia amigdalina. En el examen físico del aparato respiratorio inferior, nada relevante, buena entrada, bueno, y el cardiovascular tampoco nada que nos llamara la atención. Sí tenía un abdomen blando, depresible, muy doloroso, excavado por la diarrea. Pero ustedes ven que la doctora señala ahí que se le palpan ganglios, ¿sí? En el examen físico señala que se le palpan ganglios y se le ven las amigas. Quiere decir que yo ya estoy desechando de alguna manera esa inmunodeficiencia cuando no tengo nada, no tengo linfocitos B, no tengo forma de tener un folículo, no tengo un ganglio, no, por cierto, no es para el hábito, pero que si fuera un niño tendría que desechar. No tiene su sistema linfático, suponemos que tiene linfocitos B, suponemos que tiene linfocitos B, que están haciendo en ese lugar la presentación antigénica, etc. Bueno, por eso es importante, cuando usted dice saber si tiene eso, por supuesto, saber si tiene base, si tiene una serie de cosas que pudiera tenerla, pero no la tiene. Bueno, entonces hasta acá teníamos un paciente con 15 años de diarrea, con múltiples infecciones, siempre tratada y mejoraba con los antibióticos, pero con múltiples tratamientos antibióticos, con anemia. Entonces, bueno, ¿qué empezamos a pensar? Si quieren decir rápido. Ninguna deficiencia alguna tiene. Sí, claro, porque eso no es un paciente Una diarrea crónica, habría que ver si no se van a la desnutrición. Todo
secretaria, doctora, en una inmunodeficiencia, como dicen ellos, en eso. ¿Y las diarreas? ¿Qué tal? Ahora no, pues estaba... que acompaña a las inmunodeficiencias individuales. Uno en 50.000, este se puede presentar uno en 500. Hay diferencia. A ver, doctora. Entonces empezamos, también pensábamos en un hipertiroidismo por esta diarrea, por esta pérdida de peso. Entonces, bueno, pedimos primero un hemograma, nos encontramos que tiene una fórmula con una leve leucopenia, la anemia, que siempre que prácticamente crónica, un perfil tiroideo normal, glucemia, urea, creatinina, colesterol, hepatograma, el complemento, todo dentro de los valores normales. Y le pedimos un copro parasitológico también, porque hay que descartar una parasitosis, que nos dio negativo. Le pedimos un proteinograma, este no es el del paciente, pero es una imagen... ¿Este paciente no se pedía también un HIV? Sí, tiene pedido, ya le voy a mostrar. Porque tiene 45 años, porque no tiene diagnóstico, porque tiene pérdida de peso, ¿no? Y tiene esa diarrea, infección en la repetición. No sabe exactamente la de HIV, que sabemos que el HIV tiene cándida, tiene virus, tiene tamoxifeno, pero podría ser nadie se lo había pedido 15 años. Bien. No, en este caso, cuando vos pensás en una deficiencia, tenés que pedir directamente carga viral o pedís serología normal. No, primero pedís HIV, que ahora lo hacen, antes de hacer la carga, que eso se encarga el infectólogo. Vos le pedís el diagnóstico, ¿no es cierto? A nosotros Y ahora se hace un... sí, pero ya ELISA, un ELISA positivo, olvídense, es positivo. Pero habitualmente se pasa también a hacer un muestra diagnóstico. Pero un ELISA que se hace ahora de cuarta generación es muy de nosotros una vez tuvimos un paciente entre inmuno y infecto que tenía un déficit de inmunoglobulinas y con un HIV negativo, pero que terminan pidiendo carga viral directamente por si no levantaba la ELISA y ellos lo estudiaron así. Si quiere salir de duda, lo hace, pero seguro que le dio negativo. Después hay muchas causas de hipogama, hay muchas causas de hipogama-globulinemia que yo después en un cuadrito se las muestro que hay que descartar. Bueno, le pedimos el proteinograma, no, totalmente alterado. Este es un proteinograma normal, donde tenemos por electroforesis la corrida y esta es la porción de las inmunoglobulinas G, la porción gamma, que tiene que estar oscurita. Y así se ve cuando no hay inmunoglobulina G o cuando hay hipogama. Como es el caso de este paciente que tenía 0,08 para un valor de referencia de 0,8 a 1,32. Una fracción de 1,5 para estos valores de referencia, o sea, muy, muy disminuida. Le pedimos las inmunoglobulinas y nos encontramos. GAME es la mnemotecnia para saber todas las inmunoglobulinas. La G38, cuando es de 700 a 1600, la A de 2, la M de 3 y una IG de 0,7. Todas muy bajas.
Bueno, se le pide las subclases porque hay en el hospital de niños hacían como un combo que se le hacía las subclases de IgG y le hacían los anticuerpos post vacunación. Él después en la segunda neumonía le ponen la vacuna del neumococo por esta neumonía de repetición. Entonces le medimos las subclases y la respuesta a vacuna. Que una forma de estudiar la inmunidad por anticuerpos es ver la respuesta a vacunas. Entonces la BCG la tenía y se le pone el neumococo. Y están las dos bajas, el neumococo de 6,8 para un valor normal de más de 40 cuando es post vacunación. O sea que no respondía. Las subclases también todas disminuidas. Las subpoblaciones linfocitanas nos muestran también una leve disminución de los CD4, un poquito de aumento de los CD8 y los linfocitos B, que son los encargados de producir los anticuerpos, también estaban bajos. Pero estaban. Se le piden los anticuerpos para enfermedad celíaca, pero es no dosable y es esperable. Pero estos pacientes no tienen ni IgA, porque se puede pedir IgA, IgG, ¿cierto? IgA, pero acá me está diciendo el doctor que no tiene IgA y no tiene IgG. Bueno, recibimos a veces pacientes que les han pedido, pese a todo esto, les han pedido. En verdad, no dicen, ¿qué hicieron biopsia, doctor? Hicimos una videoendoscopía que mostraba toda la mucosa del cuerpo, ángulo antro y edematosa, enrojecida, con signos de empedrado, signos de peine, y se informa una gastropatía congestiva y una sospecha de enfermedad celíaca. Se le tomó biopsia y tenía el epitelio, las vellosidades decapitadas, tenía un MARS 3-4, que para que vean, este es el 0, 1, 2, el 3, 4 es prácticamente decapitadas las vellosidades, con infiltrados linfocitarios, todo como una biopsia de enfermedad celíaca, pero además tenía Helicobacter pylori, sobre llovido mojado. Se le pide un ataque de tórax por estas neumonías, estas infecciones respiratorias y un ataque abdominal. El ataque de tórax, el ataque de abdomen, después les muestro y nos informaba algo, pero el ataque de tórax decía normal sin particularidades. Como viene en CD, a veces no tenemos para verlo, bueno, cuando lo pudimos ver al CD, vemos que tenía estos nodulitos subpleurales, que se ven, tenía signos de bronquiectasia también en la tomografía y no estaban informados. El ataque de abdomen nos muestra, bueno, el intestino dilatado, las paredes engrosadas y tenía adenomegalias retroperitoneales y mesentéricas, que si bien puede ser por esta gran inflamación, por esta diarrea crónica, esta inflamación, no hay que dejar de descartar, y como es en este cuadro que ya vamos a ver cuál es, la linfoproliferación. O sea que hay que hacer un seguimiento tanto de la parte respiratoria como de la... Bueno, entonces tenemos 15 años de diarrea, infecciones recurrentes, el proteinograma alterado con una hipogamoglobulinemia, todas las inmunoglobulinas disminuidas, atrofia de las vellosidades, mala absorción, adenomegalias retroperitoneales, bronquiectasia y falla en la respuesta inmunológica de las vacunas. Estamos ante este cuadro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la obra? Bueno, nosotros descartamos primero las causas, fuimos a buscar las causas de hipogamoglobulinemia, que descartaban, bueno, las enfermedades perdedoras de proteínas, la malignidad como las leucemias, linfoma, las inducidas por drogas, que es común, la carbamazepina, la fentoína, o enfermedades infecciosas. Descartando todo esto en este paciente, llegamos a la conclusión de que es una inmunodeficiencia común variable. Es la segunda inmunodeficiencia más común en el adulto, porque generalmente habla de inmunodeficiencia, habla de niños, que se manifiesta en niños. En adultos vemos el angioedema hereditario y vemos la común variable. ¿Qué se da? En varón o mujer mayor de 2 años lo tenía.
Inmunoglobulina por debajo de 2 de vida estándar para la edad, lo tenía. Marcado descenso de la IgA o la IgM, también. Linfocitos B por encima del 2%, también lo tenía. Otitis, sinusitis, bronquitis, todo. Deficiente formación de anticuerpos, que nosotros le medimos el post-vacunal, y excluida las otras causas de hipogama, llegamos a esta conclusión y a este diagnóstico de inmunodeficiencia común variable. ¿Qué la activó? Porque llegó a los 45 años. Es que se manifiesta después de los 30 generalmente. A veces en la infancia, pero generalmente se manifiesta en la edad adulta. Hay distintas mutaciones de distintos genes, todavía no se conoce la causa exacta. Hay distintos genes descritos en estos pacientes, pero no se sabe bien la causa. Si se manifiesta, si es variable, porque se puede presentar con infecciones siempre, pero con diarrea, con autoinmunidad, con linfoproliferación. Podría más o menos haber sido parecido y haber solo tenido, como dijo el doctor por allá, que fuese un déficit selectivo de IgA. Podría haber sido. ¿Sí? Entonces nunca tiran solamente la IgA como pueden descubrir una enfermedad celíaca. Tiran todo, tiran IgG, IgA y todo lo demás. Recién se largan a pedir los anticuerpos si están positivos. Pero si no tuviéramos IgA, y el paciente tuviese más o menos una sintomatología y acompañado también con una enfermedad celíaca, entonces nosotros ya sabemos que no podemos pedir IgA, pero no tenemos que pedir IgG. Bien, teníamos un paciente con estas características para presentar, pero ya se hacía mucho. Bueno, eso como el gran mensaje. La frecuencia, doctora, en que los doctores pueden encontrar esto. Uno para el déficit selectivo de IgA es el más frecuente, 1 en 10.000. Para el déficit selectivo de De IgA, común variable. para la inmunodeficiencia común variable, entre 100 y 10.000. Es una importante, que como no están todos denunciados, muy probablemente haya más. Y para la inmunodeficiencia selectiva de IgA, 1 en 500. Lo van a ver. Algún día le va a entrar al consultorio un paciente con estas características. 15 años para llegar al diagnóstico. 15 años en que yo ya puedo tener un pulmón destruido, porque ya tengo bronquiectasias. Y las bronquiectasias son las que dan después el patrón para yo después hacer la reposición. El paciente, los neumonólogos se quejan de que estos pacientes les llegan tarde a ellos, ¿no? Los inmunólogos nos quejamos de que nos llegan tarde a nosotros. Por eso, estos diagnósticos no los hacemos nosotros, los hacen ustedes. En Europa dice, está descrito que se tarda más o menos entre 3 y 4 años en llegar al diagnóstico, que pasan por todos estos cuadros. Acá es 15 a 20. Entonces, el gran mensaje es, ante una persona que tiene infecciones recurrentes, pedir las inmunoglobulinas, pedir un proteinograma y quedarnos tranquilos. Bueno, él empezó con un antibiótico profilaxis y con gamma globulina endovenosa, con una dieta, porque si bien no tiene los anticuerpos para enfermedad celíaca, pero se trata como una enfermedad celíaca, se saca el gluten, fue una nutricionista, hizo una dieta libre de gluten, se pide interconsulta con neumo para el seguimiento de ese nodulito y esas bronquiectasias que veíamos, y con oncohemato por las adenomegalias retroperitoneales. El paciente, después de iniciar su dieta, mejora en un 40% su diarrea, y cuando comienza con la gamma globulina endovenosa, pasó de tener 12 deposiciones diarias a 3 o 4. Feliz de la vida, era gasista, no estaba trabajando porque imagínate que no podés ir a ningún lado con esa diarrea, y empezó a trabajar de nuevo y le cambió la vida.